Buenas tardes, bienvenidos a esta clase de sistemas de decisión automatizados y gestión de personas. Mi nombre es Ana Yona, yo soy abogada, especialista en relaciones laborales y en gestión de recursos humanos, y me parecía importantísimo compartir con ustedes lo que está pasando hoy en el uso de cada una de las técnicas de gestión del comportamiento humano en las organizaciones. Les quería comentar primero que, bueno, cada vez es más frecuente la implementación de decisiones automatizadas en materia de gestión de personas, pero tenemos que saber que está habiendo legislación alrededor del mundo, producto de derechos en pugna, generalmente relacionados con la intimidad, la privacidad y el orden público laboral en general, ¿sí? Estos derechos en general, las legislaciones, Europa va muy a la Europa, Nueva York, la ciudad de Nueva York, Ontario, Canadá, van marcando un poco los estándares a los que nos vamos a tener que ir sometiendo cada vez que utilizamos sistemas de decisiones automatizados, o sea, usamos algoritmos y utilizamos inteligencia artificial. Para que nos podamos ubicar, el concepto de gestión de personas, de recursos humanos, capital humano, yo lo utilizo de manera indistinta. A mí me gusta hablar de la gestión de personas. Ahí les voy a dejar la filmina con las técnicas básicas y clásicas de la gestión de personas para que nos ubiquemos. Para mí, la gestión de personas es la gestión del comportamiento humano dentro de una organización, y para alcanzar, por supuesto, la estrategia fijada por los máximos dirigentes o sus dueños, debemos gestionar el comportamiento, ¿sí? Y para ello nos vamos a valer de técnicas. Las técnicas más clásicas, las más básicas, en las que se está implementando inteligencia artificial y algoritmos, son las técnicas de empleo, justamente que es el opuesto al desempleo, con 3 procesos muy básicos: reclutamiento, selección, inducción; en comunicaciones, en capacitación, formación profesional, desarrollo y planeamiento de carrera; desarrollo organizacional, capacidad empleadora, higiene y seguridad; evaluación del desempeño; compensaciones, que no es liquidar haberes; relaciones laborales en sus ámbitos individual y colectivo del trabajo; cambio, cultura y todo lo que es administración de personal, la carga administrativa de horarios, modificaciones en la situación de revista, monitoreo de productividad, entrada y salida de trabajadores. Incluso puede llegar hasta las técnicas soft, ¿sí? La formación de equipos de alto rendimiento, liderazgo, motivación, etc. Entonces, con todas estas técnicas, cada vez es más habitual que las empresas usen algoritmos o sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones de manera automatizada. Estas decisiones de manera automatizada o semiautomatizada van a afectar a las personas trabajadoras en materia de contrataciones, determinación de horarios, evaluación del rendimiento, control de productividad, ascensos e incluso despidos. Las organizaciones correctamente en principio utilizan esta tecnología, pero el problema que está surgiendo ahora alrededor del mundo es que estas tecnologías pueden llegar a ser desconocidas para las propias personas trabajadoras o candidatas a un puesto, y pueden considerar que esas decisiones están siendo tomadas por humanos. ¿Sí? Y ahí es donde empieza el conflicto de derechos en pugna, y la legislación que está surgiendo alrededor del mundo, fundamentalmente en la Unión Europea, la ciudad de Nueva York, la ciudad de Ontario, Canadá, etcétera, entre las normas más importantes que hay de los últimos años. La proliferación del uso de tecnología inteligente y estos sistemas de decisión automatizadas pueden provocar riesgos a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. Entonces, es posible, perfectamente congruente, utilizar tecnología. Sería impensado hoy liquidar recibos de haberes de manera manual, o sea, está bien automatizar, pero tenemos que ir viendo, conociendo cuáles son los derechos en pugna que hay y si afectan o no al orden público laboral. Para nosotros, un algoritmo lo podemos definir como un conjunto ordenado y finito de operaciones o reglas
que va a permitir llegar a una solución de un problema que puede implementarse o no a través de programas informáticos. A su vez, un sistema de decisión automatizada es un proceso automatizado mediante el uso de datos y algoritmos para optimizar la toma de la decisión. Y un sistema de decisión automatizada puede estar compuesto por uno o varios algoritmos. Resumida y simplificadamente, existen dos modalidades de sistemas de decisión automatizada. Por un lado están aquellos que han sido programados de una forma más o menos explícita, en la que la persona programadora escribe una serie de reglas explícitas que el sistema seguirá para tomar las decisiones, y por el otro lado están entonces los sistemas de decisión automatizada que aprenden, ¿sí?, estas reglas de manera implícita y a partir de un análisis de datos para identificar los patrones estadísticos y tomar decisiones. Algunas técnicas estadísticas de inteligencia artificial producen modelos denominados de caja negra. ¿En qué ámbitos y contextos se están utilizando las decisiones automatizadas en la gestión de recursos humanos? Fundamentalmente, hoy hay tres: la fase de lo que es selección y contratación de personas, o sea, todo lo que es la fase de reclutamiento, la fase de selección, que es la que le sigue, las entrevistas por medio de chatbots para poder ampliar información, el reconocimiento facial, de psicotécnicos, ¿sí?, para a través de la TICS, y todo lo que es en la fase de contratación, por ejemplo, modelos predictivos para personalizar la oferta salarial. Nueva York, en materia de reclutamiento y selección, sacó una ley que luego vamos a especificar, la ley 144, que exige ya la auditoría de estos sistemas. ¿En qué otra parte, en qué otras fases se utiliza? Se está utilizando muchísimo la IA, los sistemas automatizados, los algoritmos, en todo lo que es monitorización y vigilancia en el ámbito laboral, mediante sistemas de reconocimiento facial y tratamiento de datos, ¿sí? Esto es importante. Ontario, Canadá, sacó una ley para las empresas superiores, para la obligación de dar información a los trabajadores cuando hay más de 25 personas en la plantilla, y también se utiliza la IA y los algoritmos en la dirección y gestión del trabajo mediante el uso de sistemas de decisión automatizados para la asignación de tareas, asignar una tarea a alguien, muy común en los sistemas de plataformas, ¿sí? La uberización, las plataformas de Uber, por ejemplo, la fijación de horarios, la determinación del salario, el control de productividad, la evaluación del rendimiento o desempeño o mérito, las promociones e incluso los despidos. España tiene normativa ya referida a este tema en la ley Rider, en el artículo 64, en el inciso D, lo modificaron hace muy poquito. ¿Hay obligación empresarial de dar información de que se están utilizando algoritmos y con qué extensión? ¿Tengo que brindar el código? ¿Qué es lo que tengo que brindar desde el punto de vista empresarial? En principio no, si no está normado. En Argentina no tenemos normas, ¿sí? Y la Unión Europea contempla en el artículo 22 del RGPD, incluye la obligación de información a favor de las personas trabajadoras sujetas a decisiones que están íntegramente automatizadas, no las semiautomatizadas, incluida la elaboración de los perfiles, de dar información de que se están utilizando algoritmos, ¿sí? De que no es una persona humana la que los está evaluando. Cuando la intervención humana se limita a replicar la decisión adoptada por el algoritmo, no puede entenderse como una intervención humana significativa, porque el artículo 22 dice que la intervención humana tiene que ser significativa. En materia colectiva, está el artículo 64.4d, y que incorpora la obligación de información a los representantes legales en España, o sea, a los sindicatos, a las federaciones, a los representantes legales de los trabajadores, pero es un poquito más amplia. Está la obligación de informar sobre los parámetros, las reglas y las instrucciones en las que se basan estos algoritmos o sistemas de inteligencia artificial, que afectan la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones laborales. Recordemos que en el ámbito laboral nos manejamos siempre en materia de relaciones laborales, y en el ámbito laboral, estemos dentro del convenio colectivo o fuera del convenio colectivo, o sea el ámbito individual o el ámbito colectivo del trabajo,
siempre nos vamos a manejar con dos tipos de condiciones. Condiciones laborales por un lado y condiciones económicas. Entonces, esta información es un poquito más baja. ¿Existe la obligación de negociar el algoritmo? Por ahora no. En España hay un artículo en donde sí existe la obligación de negociar el algoritmo cuando se deciden despidos masivos o despidos colectivos. ¿Sí? ¿Existe la obligación de consultar la introducción de algoritmos en la gestión de personas? Por ahora no. ¿Sí? Pero cada vez más hay que ir mirándolo porque cada vez más se va, al haber derechos en pugna, ¿sí? Cada vez más se va como utilizando o las evaluaciones de impacto o las auditorías. Bueno, hay que trabajar en Latinoamérica, para los países que en Latinoamérica no no han podido avanzar. En Argentina no hemos avanzado, por ejemplo, en trabajar en la legislación en materia individual y colectiva de trabajo en derechos digitales. ¿Sí? Pensemos que hay que armar sí o sí la cuarta generación de derechos digitales. Ya vamos por la quinta y la sexta alrededor del mundo, inclusive está toda la parte de neuroderechos y estándares en todo lo que es materia sintética, pero hay que trabajar muchísimo en derecho a la intimidad y en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, en el derecho a la desconexión del ámbito laboral, en el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos, el derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral. En Argentina, con el tema GPS, hay un fallo muy importante en el año 2015, todos los que son los derechos digitales de la negociación colectiva, y, por ejemplo, en España, la banca en el 2021 ya seteó, además de los derechos digitales, el derecho ante la IA y ante las decisiones automatizadas, pero en materia colectiva, no individual. Todo lo referido a lo que sea normativa por parte de las empresas relacionadas a la gestión de datos laborales y garantías en el tratamiento también merece o va a merecer especial atención y regulación. Recordamos que en programación tenemos entonces la programación tradicional, donde formulamos reglas explícitas, reglas datos, tengo una respuesta, y la IA o Machine Learning, en donde se entrena a la aplicación como se entrenaría a un ser inteligente, le proporcionamos ejemplos, permite reconocer patrones, se invierte, tenemos respuestas, datos y reglas modelos. Y se nos viene también todo lo que es la IA generativa. Es importante, entonces, para mí remarcarles qué es lo que está pasando un poco en el mundo, porque con el correr de los años, los derechos y las obligaciones se van estandarizando, o sea, los valores van cambiando, ¿sí? Tienden a estandarizarse en un camino continuo de mejora. Es muy importante que conozcan o que puedan ampliar el conocimiento de lo que está sucediendo con la Ley 144 de Nueva York, que establece auditorías anuales a los sistemas automatizados de acceso a empleo, de reclutamiento y selección, la Ley de Ontario, Canadá, con el monitoreo electrónico, la obligación de información en materia de monitoreo electrónico de trabajadores. En Argentina ese monitoreo electrónico estaría permitido en principio en función del uso de los artículos 70, 71 y 72 de la Ley de Contrato de Trabajo. En su momento fue originario por el deber de seguridad, pero la forma en cómo está redactada permitiría hoy, con las técnicas de procesamiento de datos, perfectamente poder utilizar el monitoreo electrónico con la sola información a los trabajadores. Y en marzo surgió la ley, en lo que es conocido como Ley Act, en el 2024 de la Unión Europea, que califica de alto riesgo algunas técnicas de estas que ustedes tienen en la FILMI, ¿sí? El uso de algunas técnicas. Entonces, los sistemas de alto riesgo, que van a estar sujetos a evaluaciones de impacto y muy posiblemente a auditorías, hay que ver cómo se reglamenta y cómo lo reglamenta cada país. Por supuesto que en materia colectiva de trabajo, cada organización, cada actividad va a poder reglamentar, más allá de que no esté reglamentado en sus propias leyes internas, pero se califica en el IAC como sistemas de alto riesgo todo lo que es biometría, quedando excluidos los sistemas de IA destinados a ser utilizados con fines de verificación biométrica, cuya única finalidad es confirmar que una persona
física concreta es la persona que afirma ser, por lo cual la biometría podría o no, según como lo regule cada país y cada lugar, podría utilizarse en materia de empleo, de acceso a empleo, sistemas de IA destinados a ser utilizados en el reconocimiento de emociones. Ahí hay que tener cuidado con el tema de las entrevistas o el monitoreo en el trabajo. En educación y formación profesional, que es una parte muy importante dentro de las organizaciones, el IAC lo dedica a la educación y formación profesional y dice, los sistemas de IA destinados a la utilización para determinar el acceso o la admisión a centros educativos, los sistemas destinados para evaluar los resultados del aprendizaje y los sistemas destinados para utilizar, para evaluar el nivel de educación adecuado al que pueda acceder alguien. Los sistemas de IA utilizados para el seguimiento y comportamiento de los estudiantes durante los exámenes. Así que con eso también hay que prolijar. Y también esta norma establece de alto riesgo todo lo que está relacionado a empleos, a gestión de trabajadores y el acceso al autoempleo. Sistemas de IA destinados a ser utilizados para la contratación o selección de personas físicas, en particular publicar anuncios, empleo específico, analizar, filtrar las solicitudes de empleo y evaluar candidatos. También todo lo que es los sistemas de IA destinados a ser utilizados para la toma de decisiones que afecten las condiciones de las relaciones de índole laboral. Recordemos que en materia laboral siempre vamos a estar hablando de condiciones de trabajo, de condiciones laborales y de condiciones económicas. La promoción o la rescisión de relaciones contractuales, lo toma como alto riesgo. Asignación de tareas, ¿sí? Todo lo que sea supervisar y evaluar el rendimiento, también en. Y bueno, como cierre, bueno, les dejo de compartir la pantalla. Espero que les haya servido el listadito de las técnicas básicas en las cuales se pueden implementar los algoritmos y el cuidado que vamos a tener que tener por la legislación que se está usando en el mundo. Y desde ya agradezco esta oportunidad al corporativo y a su rector, el doctor Eduardo Carrión Muñoz, y a todos los organizadores de este evento. Nos estamos viendo próximamente.